Vamos a presentar ahora el brillo de la superficie de FIMPRAC en este espacio de la obra tercia. Está uno de los pasos principales que promueve la Feria Internacional del Libro, esta vez en su 13ª edición. Gracias al Centro Provincial de Arte que nos acoge, ya es un sitio de referencia para cada una de las ferias que se hacen desde aquí. Quiero agradecer la presencia del público de la Universidad, directora de la Cultura, de Marta, directora. Estamos muy felices que esté acá con nosotros. Quiero que ha estado también por acá, la directora del Centro Provincial de Artes Plásticas, Mercedes Moreno, no lo ve ahora. Igual se le agradece su presencia en parte del programa de Ediciones La Luz. Se ha escogido el día 21 de marzo, el Día Mundial de la Poesía, para presentar parte de su catálogo acá en la obra tercia. En este momento, que es un momento muy esperado por todos nosotros, porque estamos proponiéndole esta segunda edición del Brillo de la Superficie, poesía completa del FIMPRAC. Antes de darle la palabra a Eugenio Marrón, que nos acompaña esta mesa con el FIMPRAC, yo quiero acotar algo, y es que esta edición tiene un añadido, no es una reedición exactamente, es una segunda edición ampliada y revisada por el FIMPRAC. Incluye este texto Islas Silvas, que hace un par de años algunos amigos de los que están acá hoy nos acompañaron cuando lo presentamos en el Salón Abrirse las Constelaciones de Ediciones La Luz. Este poema que del fin un día me sorprendió cuando llegó a la sede de Ediciones La Luz y me traía unos textos impresos y me dijo: mira, este es el último poema que he escrito, y lo dejó así como estas cosas que va dejando por la vida y al final se traduce en esta bella poesía que hoy vamos a estar presentando. Pues bueno, de fin me entregaba ese texto que acababa de leer, además en Ediciones Holguín, en un espacio que se había hecho en la editorial. Y nosotros quisimos hacerle ese año, que además coincide con el año en que se anuncia el Premio Nacional de Literatura para Delfín, hacerle esta edición en la colección Analecta, que como ustedes saben además es una colección, una tirada limitada. Y dada la oportunidad de hacer una segunda edición de Brillo de la Superficie, pues bueno, editor al fin que cuida de sus libros, yo quise que esta segunda edición también incluyera la isla Gilbert. Es realmente, pienso, un regalo. Esto sí es realmente un bello regalo para todos. Hemos llegado hasta este punto, además con un añadido, además de este poema Isla Gilbert, y es la posibilidad de que las personas que están acá en la sala y que quieran llevar el libro a casa van a poder llevarlo también con el audiolibro El Brillo de la Superficie. Debo decir antes que este título es tomado de un documental de Pablo Guerra, hecho en el 2010, cuando Pablo Guerra, entonces joven realizador audiovisual, era estudiante del Instituto Superior de Arte aquí en Normandia, y algún trabajo que se le pidió docente dio pie a ese documental que a la vez aporta el título al audiolibro y aporta el título también a la poesía reunida del FIMPRAC. Gracias a Pablo, ahí quedó testimoniada la memoria de la voz del FIM, grabado en el año 2010 en Radio Holguín La Nueva. Y bueno, hoy lo tenemos acá, esta viene a ser realmente una tercera edición prácticamente del audiolibro, gracias al auspicio del Centro Provincial del Libro en Holguín. Y bueno, se entregará junto con la edición impresa del libro. Entonces, vamos a darle la posibilidad que Eugenio Marrón, que hemos querido este momento de lujo realmente para Ediciones La Luz, que sea él quien nos acompañe y presente el brillo de la superficie del FIMPRAC. Buenas tardes. Hace muchas lunas, como dirían los barcos celtas, yo era un muy joven periodista, en principios de los años 80, que atendía la redacción cultural del diario Ahora en Holguín. Y 2 veces por semana, después de las 4:30 de la tarde, ocurría un fenómeno en el que 3 seres se reunían a conversar. ¿Y de qué manera? Me refiero al lugar primero, el Centro de Información de Ciencias Médicas de Holguín. Me refiero a los 3 seres, los poetas Alejandro Perejeta y Delfín Prats. El primero trabajaba como redactor informativo del centro y el segundo como traductor del curso.
recuerdo ahora ese tiempo lejano de aquellas tertulias de las tardes del Centro de Información de Ciencias Médicas con Delfín Prats. Pienso en la razón que tenía Eckermann, el secretario de Yale, que se encargó de copiar, de llevar constancia de todas sus conversaciones con el autor de Fausto, cuando decía que la mejor manera de adentrarse en un poeta junto con su obra es conversar con él. Así las cosas, esas conversaciones con Delfín Prats en aquellos tiempos eran no solamente ilustrativas de la vocación de quien estaba destinado a ser un gran poeta cubano, ya empezaba a permear y tenía su primer libro, sino también a descifrar las claves interiores de un camino poético que ha tenido una extraordinaria relevancia en la segunda mitad del siglo XX cubano y que ha sido todo un hito legendario entre las nuevas generaciones. Delfín en aquellas conversaciones se explayaba conjunto sobre una situación que a mí me parece que es fundamental para su poesía y que no ha sido debidamente atendida, estudiada. El encuentro de Delfín Prats con la lengua rusa. El encuentro de Delfín Prats con la nominación, con la música, con el sentido secreto de la lengua rusa a través de sus grandes poetas, a los cuales él había conocido en sus lecturas de muy joven, cuando estuvo becado tempranamente en los años 60 en Moscú. Así las cosas con Delfín Prats te podías enterar de muchas analogías maravillosas que había entre la poesía de grandes nombres como Osip Mandelstam o Marina Tsvetaeva, con clásicos del mundo griego, con zonas poéticas y otras geografías que convertían el acervo cultural de estos grandes magos en una sustancia de obligatoria comprensión para quien quiere escribir poesía. Delfín, conversador inagotable, iba deslizando en aquellas tardes maravillosas ese territorio y también una zona que es indivisible a su condición de poeta, la condición de la cubanía excelsa, expresada no por un lema o por un rigor de llamar la atención, sino por una necesidad intrínseca de su encuentro con el paisaje, con la lectura de los libros cubanos fundamentales, de los poetas cubanos fundamentales. Así las cosas, ese entrelazamiento entre el joven estudiante en Moscú, que había descubierto la lengua rusa, que había descubierto a los grandes clásicos de una literatura y de una poesía que es fundamental en el devenir de la humanidad, con el mundo auténticamente legítimo, insular, la Cuba secreta que tenía la María Zambrano de la poesía, resultaba sumamente atractivo, sumamente revelador. Tal es así que muchas veces, de modo particular, ahora haciendo una relectura reciente de esta poesía completa de Delfín Prats, me doy cuenta que hay muchas zonas de su creación en las que, si lees interiormente y te estás imaginando las modulaciones de la poesía que viene de la Mácova, de la Tsvetaeva, que viene de todos los grandes poetas rusos, de Pasternak, te das cuenta que esa música secreta está en la cadencia de los versos muy cubanos, de la poesía muy cubana de Delfín Prats. Pero curiosamente, Delfín Prats no se quedó establecido en esa estación. Recuerdo esos diálogos, porque esos diálogos me permitieron conocer esas conversaciones nuestras tan lejanas ahora en el tiempo, pero tan frescas en mi recuerdo, nos permitieron conocer a mí y a Alejandro Querejeta la naturaleza de un poeta que estaba destinado a ser una figura mayor en las letras de la isla. Delfín no es un poeta que se haya quedado estanco en el tiempo de su escritura, estanco en el tiempo de sus libros. Ya sabemos todas las circunstancias que rodearon el surgimiento de su poesía, su primer libro, galardonado con el premio David, Lenguaje de Nudos, que fue objeto de un constante sistema de hostilidad burocrática que bañó mucho el libro, incluso físicamente, pero con el impulso del tiempo, con los nuevos aires dentro de la cultura cubana,
el libro no solo fue recuperado, sino que la figura de Delfín fue recuperada y fue leído, publicado nuevamente y correspondiendo a la necesidad de que su obra permanezca en el canon cubano, desplazándose entre jóvenes generaciones. Así las cosas, Delfín Prats, como hablaba Félix, resurge, pero resurge también apropiándose de nuevos territorios que van bordeando, que van delineando la poesía en el ámbito latinoamericano. Quien se asoma por ejemplo, el mundo de los rocks, una zona de muy reciente creación en el tiempo comparada con su primer libro, en Delfín Prats, sabe que ahí, de cierta manera, no solo anida la gran música rock de los años 70 y de los 80, no solo anidan los sonidos de Led Zeppelin, ¿verdad?, las creaciones de Robert Plant y demás, sino también anidan los encuentros de Delfín Prats con la poesía latinoamericana de largo aliento de figuras, por ejemplo, como Enrique Lin, y toda esa apropiación de lecturas incansables, de temas filosóficos que van enriqueciendo el sentido de pertenencia de Delfín a la poesía como un ente mayor, conforman una mirada mucho más amplia. Así las cosas, Delfín Prats, de aquel joven poeta que debuta con Lenguaje de Luz, que después se convierte para festejar el ascenso de Ícaro, que después se convierte en las sucesivas ediciones en otros territorios de su creación, donde están la narrativa, donde están textos de variado calado en torno a la poesía, se va convirtiendo en un poeta cuya obra, cuya pertenencia a un canon diverso es muy lógica, porque Delfín Prats no solo es un poeta cubano, no solo es un poeta latinoamericano, es un poeta que también contribuye a encontrar con grandes cánones de la poesía mundial y especialmente de la poesía de lengua rusa. Todo esto dice que hay una obra de Delfín Prats, el gran cine. Delfín Prats siempre ha sido un amante del gran cine. Bergman, Fellini, Tarkovsky, por decir algunos nombres, pueden ser rastreados en versos de Delfín Prats. O sea, la perspectiva del mundo poético de Delfín Prats es absolutamente pluridimensional y abarca los horizontes más diversos, pero siempre con dos cosas que lo convierten en un clásico cubano: la pertenencia radical a la música secreta de una lengua que es la que rige el destino de una poesía, y un hecho muy singular que en su juventud Delfín Prats tuvo la fortuna de compartir de Cuba con los nombres centrales de la generación de los 50. En los tiempos remotos del principio de los 60, cuando Delfín Prats puede regresar a la Unión Soviética, estaba en La Habana y frecuentaba la UNIAC, allí conoció a todos los poetas significativos de la generación del 50, cuya lectura ha sido fundamental no solo para él, sino para todos nosotros. Así las cosas, Delfín Prats tuvo la suerte de conversar, de tener relación, diálogo con figuras como Alberto Padilla, Pablo Armando Fernández, Manuel Díaz Martínez, César López, Antón Arrufán, por citar un ejemplo, de forma tal que le tocó vivir en plenitud de conocimiento de tú a poetas significativos dentro del canon de la isla y dentro del canon de la lengua en las Américas. Ese es el poeta que se recoge aquí en el brillo de la superficie. El brillo de la superficie, como bien dice el título de Delfín Prats, es el brillo de un vasto paisaje. Un paisaje en el que están las serranías orientales, cantadas en algunos de sus poemas, señoradas, pero están también los paisajes inhóspitos de la Siberia, de la Taigá, del mundo ruso, y están también los paisajes del alma que él, como buen lector, ha sabido captar desde sus lecturas muy tempranas de nombres como Ramón, por ejemplo, quien también puede ser rastreado en alguno de los versos de Delfín Prats. Así las cosas, estamos en presencia de un auténtico clásico vivo, un clásico que honra no solo la distinción de la poesía cubana, sino también el encuentro de la poesía cubana desde el siglo XIX, de sus nombres fundacionales con las líricas del mundo.
y en su caso la condición de haber dominado la lengua rusa le favoreció a estas cosas que yo he ido apuntando. No podemos olvidar que es un poeta que siente pasión por las lenguas, no solo por su lengua, no solo por la música entrañable de la lengua española, sino por otros territorios. Por ejemplo, Delfín Prats había emprendido hace unos años la empresa de ir traduciendo jugosamente los cantos de la comedia de Dante. Recuerdo diálogos con Delfín a propósito de la poesía de Dante, realmente muy anexionadores y muy descubridores de cómo el oído del poeta, el sentido correcto de la música de la poesía dentro del fiel de su escritura, no tiene ningún tipo de dudas, sino que son de una celebración constante. Las palabras jugosas, las más íntimas palabras de la lengua española, las palabras que definen frutos, lugares, circunstancias muy domésticas de la cubanía, se pueden entrecruzar con las inmensas praderas asiáticas, con el vuelo de las deidades, se pueden cruzar con los grandes mitos griegos, porque eso lo hace un poeta que pertenece a la poesía como casa mayor. Ese es el brillo de la superficie de un clásico cubano, tal vez el último clásico cubano que tenemos y que es el lujo de nosotros. Muchas gracias. Que yo voy a hacer un esfuerzo para decir el poema. En primer lugar, no tengo espejuelos. O sea que es posible que haya baches en la lectura. Después pesqué un resfriado terrible en Camagüey, que no he logrado, dicen que es un virus, bueno, ojalá sea un virus. Tú superarás. Este poema se llama Aguas, y yo lo digo, lo leo raras veces, porque es muy difícil de leer, es un poquito largo, tengo que hacer pausas. No la alegría propiamente, sino el placer de contemplar las aguas que circulan, que leves se derraman y fluyen mucho más valiosas que esa edad y esa belleza que constituyen tu único tesoro, incalculablemente más valiosa. Cifra, moneda, energía, divisa, sombra, oscuridad, las aguas escapando hacia el leonero, escapando hacia el mar, aireada y cristalina como tu belleza, el agua cae y corre a lo largo de las calles de la ciudad, donde anduvimos juntos y donde todavía a menudo creo verte como una sombra transcurrir bajo los portales. Una estación en que las aguas fluían a mi alrededor desesperantes, como en el diluvio, la sequía que levitaba al norte, y tu edad hubiera podido hacer reventar manantiales, pura tontería. Los soldados estaban al borde del canal o dentro del canal, las piernas y las
altas garzas blancas y el sol sobre nuestras cabezas. 5 o 6 hombres al pivoteo casi al atardecer. Los soldados entran al retones, llegan junto a la caja, piden maltas, croquetas, extienden el billete y reciben el vuelto. Una centésima parte de aquella jornada, oro ganado sin usura, despojado de toda sospecha a través de tus ojos, de toda mirada rencorosa. En estos días luminosos, una vez podíamos encontrarnos, iremos en las vacaciones y yo te mostraré los lugares de pesca, las compuertas cerradas y las aguas bajas, las viajacas de 2 libras, las truchas largas como machete que solo pican con quimbolo o una lagartija atada o algo que baile. Tu hermosa cabeza con todas las espigas. En la época de su maduración, y así más tarde vendrán en nube los patos salvajes, sus huevos recogidos por los pescadores, arrastrados por los drenajes. A través de tus ojos, la pavorosa lejanía en la intemperie cobra el sentido estricto de las cifras manejadas por un económico eficiente. La lejanía cuadra justa, precisa, sin errata, derramada a través de las granas y los cambiantes destinos de los hombres. ¿Qué puede importarme el destino de estas aguas? Llegan a parecerse como extensiones navegables, lejos, lejos, lejos. El tiempo te llevará lejos, no solo a la distancia, sino al lento fluir y deshacerse de los días como agua, o mejor, como gotas. Gotas cayendo en la apretada noche de una ciudad. Yo caminé a lo largo de la costa y las casas de podrida techumbre entre el mar y la tierra. El viento empujaba fragmentos de maderas despedazadas y yaguas, manglares adentro. Los pescadores habían extendido sobre una vara y expuesto al sol pescados salados, bebían café en resplandecientes vasijas de lata. Caminé largamente entre el mar y la tierra, y allí terminaba el mundo conocido, la propia isla, prodigiosa a los efectos de tu edad. Allí terminaba la mirada rencorosa, no en virtud del amor propiamente, sino porque olvidaba el destino del agua y de mi propio cuerpo, desasido del valor real de las cosas. Gracias.
poesía me llena de júbilo, porque en mi juventud yo no podría haber soñado con tener una edición tan elegante, tan refinada, sin errata, y tener nada más un público dispuesto a escucharme para yo poder leer. A mí me gusta leer poesía, declamar más bien. Y entonces, la experiencia de Camagüey fue muy bonito, aunque tuve algo parecido a lo que me pasó aquí ahora, ¿no? Con la tos, con el problema de... Entonces, bueno, se le da las gracias a Luis por todo su esfuerzo, a Marrón por sus palabras, a todos ustedes y al libro y a cultura que me han ayudado para que este viejo sueño se materializara. Ya. Gracias, Delfín. Gracias también a Aurelio Marrón por su presentación del libro de la superficie. Solo puntual más, esta edición, ustedes están viendo que es bellísima, que se todavía lo han visto en sus manos. Tiene una revisitación a esa primera edición, me refiero sobre todo al diseño, a lo que se pega a simple vista. Tiene incluido unas solapas preciosas que no tenían la primera edición. Contiene una fotografía de Delfín Prat, de Carolina Santos, como reportero gobierno que radica en Buenos Aires. El diseño, la realización de este diseño la Robert Ryan, a partir del diseño inicial de Alejandro Cuesta, es de todo una belleza. Entonces, creo que ya es el momento de que podamos entonces, Delfín, compartir. Ahora los amigos van a tener la posibilidad de comprar el libro, tú estás aquí con nosotros para que les firmen los ejemplares. Entonces estoy despidiendo de este modo la obra tercia hoy 21 de marzo, dedicado al Día Mundial de la Poesía, y en que Ediciones La Luz ha sido invitada a participar en esta 13ª Feria Internacional del Libro en Olin. Muchas gracias.